una persona debe tener esperanza. No pensar que está alejado de Dios o de que Dios lo aleja ya, que no tiene esperanza, sino tiene que arrepentirse. Y aquí hay algo muy importante. Dios no necesita intermediario para arrepentirse. Dios no necesita un profeta que sea un intermediario. Dios no necesita un sabio, no necesita un rabino, no necesita nadie. Simplemente la persona con Dios. Es lo que está aquí en este libro, en los profetas, en el Pentateuco, en los 5 libros de la Torá, en los Salmos. Aquí no hay ningún intermediario. Solo el pecador y Dios. El arrepentido y Dios. No se necesita que nadie muera por ti. No se necesita que nadie ore por ti. Si la persona se arrepiente, Dios lo acepta. No se necesita ningún intermediario. Eso diríamos que quede bien claro. Aquí en los profetas no hay ningún intermediario. No hay ninguna necesidad. En los libros sagrados, los 5 libros de Moisés, los profetas, Isaías, Jeremías, Ezequiel, etc., y los libros sagrados como Salmos y Proverbios, no hay ninguna mención a ningún intermediario para que Dios nos perdone, nos acepte el arrepentimiento. Shalom para todos ustedes. Empezamos en esta semana el estudio del libro Orjot Tzadikim. Significa los senderos de los justos. Estamos en el capítulo que nos habla acerca del arrepentimiento. Estamos casi al final de este capítulo. En la vez anterior hablamos acerca que los profetas también nos hablan de la importancia del arrepentimiento. Hemos terminado esta parte y luego nos habla aquí de la importancia y de la grandeza del arrepentimiento. Dice así: el arrepentimiento es muy grande. Es muy grande significa es muy importante. Es tan grande que nos acerca a la persona, a la presencia divina. Así como está dicho: vuelve Israel hacia el eterno tu Dios. Esto está en Oseas, en el capítulo 14, versículo 2. Que ahí dice el profeta, en nombre de Dios: vuelve, oh Israel, hacia el eterno tu Dios. Y aquí la vuelta en hebreo significa arrepiéntete. Y nos dice hacia Dios, significa que nos acerca hacia Dios el arrepentimiento. Luego dice así, y está dicho en el libro de Oseas, en el capítulo 4, versículo 6: y no volvisteis hacia mí, proclama el Señor. Volver, como dijimos, es el arrepentimiento, y hacia mí significa hacia Dios. Significa que el arrepentimiento nos acerca hacia Dios. Y también está dicho ahí en Jeremías, capítulo 14, versículo 1, que dice: ojalá volvieras hacia mí, Israel, proclama el eterno tu Dios. Entonces dice aquí otra vez en Jeremías: ojalá volvieras, Israel, proclama el eterno, hacia mí volverás. O sea, si es que vuelves hacia mí. Y como dijimos, el volver es el arrepentimiento, ya que en hebreo la palabra de arrepentimiento es teshuvah, es vuelta. ¿Se vuelve a quién? Se vuelve a Dios, se vuelve al buen camino, se vuelve a la buena conducta. Ese es el significado, es el mensaje de la palabra arrepentirse en hebreo, que es vuelta, volver a Dios, volver al buen camino. Luego dice así: es decir, si es que vuelves en arrepentimiento, adhiérete a mí, dice Dios. El arrepentimiento acerca a los que están lejos hacia Dios. Anoche estaba esta persona aborrecida delante del omnipresente, bendito sea. Era abominable, estaba alejado y estaba despreciado a los ojos de Dios, el pecador. Y hoy día, después que se arrepiente el pecador, esa persona es amado, es agradable, es un cercano y es un amigo.
un amigo de Dios, el arrepentido. Y así tú encuentras en el lenguaje de los profetas, de los escritos sagrados del Pentateuco, de los profetas y los salmos, en el lenguaje que el Santo bendito sea Él aleja a los pecadores. En esta misma forma Dios emplea el lenguaje para acercarlos, para acercar al pecador, sea al individuo o sea al grupo, a la sociedad pecadora. Dios se acerca en la misma forma, así como está dicho en el profeta Oseas, en el capítulo 2, versículo 1. Dice así el profeta: y será que en lugar que se dijere a ti, tú no eres mi pueblo, se dirá para ustedes, son hijos del Dios viviente. ¿Sí? Cuando Israel nos portamos mal, Dios dice, tú no eres mi pueblo. Son expresiones de alejamiento de Dios. Pero si nos arrepentimos, ¿sí?, Dios dice, a este pueblo que se arrepiente, se les va a decir, ustedes son hijos del Dios vivo. Luego nos da otro ejemplo con respecto a que dice a Conías, en hebreo es Yehanía. Conías, un rey de Judá, que es al final del reino de Judá, antes de que sea desterrado por Nabucodonosor. Ahí nos habla acerca de un rey pecador, y dice así, por los pecados de Conías o de Yehanía, por su maldad, está dicho así. En Jeremías, capítulo 22, versículo 30. Escribid a este hombre, este es un maldito, un varón que no prosperará en sus días, un varón que no tendrá éxito en sus días. Son las palabras fuertes para un pecador, que era el rey de Judá. Además dice, a continuación, en el mismo capítulo, en el versículo 24 dice así, si es que fuera Conías, Yehaniau, hijo de Joaquim, rey de Judá, un sello en mi mano derecha, de ahí yo lo desprenderé. Aunque este rey de Judá comparativamente sea como un sello en la mano derecha de Dios, por pecador Dios lo va a desprender y desechar. Ya que hablamos del pecador, luego dice, y debido a que Conías se arrepintió en el destierro, volvió a Dios en el destierro en Babilonia, se dice con respecto a su hijo de él, que se llamó Zerubabel, en aquel día proclama el Eterno, Dios de los ejércitos, te cogeré a ti, Zerubabel, hijo de Shaltiel, mi siervo, proclama el Eterno, y te pondré a ti como un sello. Como un sello, en la antigüedad el sello era un anillo que estaba en la mano derecha, y lo usaban para sellar sus cartas o correspondencia. Entonces aquí, al padre de Zerubabel, que aquí le llama Shaltiel, esto está en Hagai, el profeta Hagai, en el capítulo 2, versículo 23. Ahí le llama Shaltiel, y en Jeremías ahí le llama Conías. Es el mismo rey, y antes le llama una persona, un varón que no prosperará en sus días, y aunque fuera un sello en la mano derecha de Dios, Dios lo desprenderá y lo desechará. Y cuando se arrepintió en Babilonia, ahí le llama ya, dice, mi siervo, y al hijo le pondría como un sello en la mano de Dios. Vemos, diríamos, cuán amado y apreciado es el pecador que se arrepiente. O sea, una persona que peca no debe desesperarse y desahuciarse y decir, ya no hay esperanza para mí. Por más pecador que sea, ¿sí?, Dios lo acepta si vuelve de su mal camino. Luego dice así, cuán elevada es el grado de mérito que tiene el arrepentimiento. Porque anoche esta persona estaba
separada, estaba alejada de Dios, del Dios de Israel, bendito sea. Así como está dicho, vuestras iniquidades fueron una separación, fueron un muro entre ustedes y entre vuestro Dios. Esto dice Isaías en el capítulo 59, 2. Sí, aquí el profeta nos habla de que cuando la persona, en este caso el pueblo de Israel, peca, entonces dice, vuestros pecados son como una separación, son como un muro entre ustedes y entre vuestro Dios. Y además dice, cuando la persona es pecadora, la persona clama a Dios y Dios no le contesta. Así como está dicho, también aunque aumentes oración, yo no te voy a oír. Eso dice en Isaías capítulo 1, versículo 15. Y luego, además dice, la persona puede hacer mandamientos, pero es un pecador. Por un lado peca, transgrede, por otro lado hace algunos mandamientos de Dios, pero Dios lo desecha, lo bota en su cara a la persona. Así como está dicho ahí en Isaías, en el capítulo 1, en el versículo 12. Está dicho, dice, ¿quién te pidió esto de tus manos, tú que atropellas a mis atrios? El pecador que se porta mal, Dios lo compara como una persona que atropella, que pisa los atrios de Dios. Y por otro lado se porta bien, dice, ¿quién te pidió estas cosas? A ti no te he pedido. ¿Por qué? Porque ese pecador estás alejado. Además dice ahí, en Malaquías, en el capítulo 1, versículo 10, ojalá que alguien pusiera, dice, pusiera un estorbo para que cierre la puerta del santuario y no me traigan sacrificios. Inclusive Dios ya no quiere que el pecador le traiga sacrificios, ¿sí? Porque antes nos habló que esto inclusive se compara como una especie de soborno. Por un lado la persona es pecador y ahora quiere congraciar a Dios con otro mandamiento. Es como si sobornara a Dios. Dios dice, no acepta sobornos. Si te portas bien, pórtate bien como debe ser, pero no, por ejemplo, vas a robar y luego vas a dar caridad. La caridad es un mandamiento, es una buena acción, y con eso quieres sobornar a Dios. El pecador dice, Dios no acepta sobornos. Deja de robar, devuelve el robo, confiesa tu pecado, decide que no vas a cometer más este pecado, y ahora sí puedes hacer caridad. Entonces dice sí también en Jeremías 7, 21, vuestros holocaustos son añadidos, o sea, vuestros holocaustos, dice, añádelo más bien a tus sacrificios de paces, y come carne en lugar de que tú me lo vas a quemar a mí, porque Dios ya no lo acepta los sacrificios que son quemados en el altar. Mejor dice, cómelos tú, de lo que dice en Jeremías 7, 21. Eso cuando la persona es pecadora. Ahora cuando la persona se arrepiente, el pecador, y hoy día, cuando la persona vuelve de su mal camino, se adhiere a la presencia divina, se acerca a Dios, el arrepentido. Así como está dicho en Deuteronomio 4:4, y ustedes, los que se adhirieron, los que se pegaron a Dios, al eterno vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Entonces la persona va a clamar y Dios le va a responder cuando se arrepienta, así como está dicho en Isaías 65:24, que dice, y será antes de que tú me clames, antes de que tú me invoques, yo te voy a responder, dice Dios. Y hace los mandamientos de Dios y son aceptados agradablemente y con alegría delante de Dios, del que se arrepiente. Así como está dicho ahí en el libro de Eclesiastés, capítulo 9, versículo 7, porque ya aceptó el Señor tu Dios a tus obras. Come pues, dice, tu pan con alegría. Se refiere para el arrepentido.
Y no esto solamente, sino que estas personas son deseadas delante de Dios. Así como está dicho, y fue agradable para el Señor la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días eternos y como en los años anteriores. Esto es cuando hay arrepentimiento. Pues aquí el mensaje es de que una persona debe tener esperanza. No pensar que está alejado de Dios o de que Dios lo aleja ya, que no tiene esperanza, sino tiene que arrepentirse. Y aquí hay algo bien importante. Dios no necesita intermediarios para arrepentirse. Dios no necesita un profeta que sea un intermediario. Dios no necesita un sabio, no necesita un rabino, no necesita nadie. Simplemente la persona con Dios. Es lo que está aquí en este libro, en los profetas, en el Pentateuco, en los 5 libros de la Torá, en los Salmos. Aquí no hay ningún intermediario, solo el pecador y Dios, el arrepentido y Dios. No se necesita que nadie muera por ti, no se necesita que nadie ore por ti. Si la persona se arrepiente, Dios lo acepta. No se necesita ningún intermediario. Eso diríamos que quede bien claro. Aquí en los profetas no hay ningún intermediario, no hay ninguna necesidad. ¿Sí? En los libros sagrados, los 5 libros de Moisés, los profetas, Isaías, Jeremías, Ezequiel, etc., y los libros sagrados como Salmos y Proverbios, no hay ninguna mención a ningún intermediario para que Dios nos perdone, nos acepte el arrepentimiento. No se necesita. Basta con que la persona abandone su mal camino, confiese su pecado a Dios y abandone el mal camino. Entonces dice, por más alejado que esté, Dios lo acerca y lo aprecia y lo desea y es un amigo de Dios. Muy bien. Luego dice así: las personas que se han arrepentido, un arrepentido verdadero, su conducta, sus caminos siempre son sencillos y muy humildes. Un verdadero arrepentido, ¿sí?, tiene la conducta, una acción de ser sencilla y humilde. No se enorgullece, no se ensoberbece. Y luego dice, y aunque le ofendan a ellos los necios, que no faltan necios en este mundo, no faltan necios, que le ofendan a un arrepentido por sus acciones malas pasadas, le van a hacer recordar, tú hiciste así, tú fuiste así, tú así hablaste mal, esto robaste, tú adulteraste, algo mal hiciste. No van a faltar necios que le van a recordar al arrepentido sus pecados y le van a hacer sufrir. Entonces dice, Él les va a decir a ellos, sí, anoche yo hice así, sí, yo fui un pecador, hice algo malo, y ahora estoy arrepentido. Y estas personas que se arrepienten no van a sentir la necesidad de desquitarse, de vengarse. Van a soportar las ofensas, van a oír y van a estar alegres. No van a perder los estribos, no se van a entristecer, no se van a amargar la vida por las ofensas de los necios. Y ellos van a saber que el haberse arrepentido a pesar de haber pecado es un gran mérito delante de Dios. Además, si los necios le ofenden, le avergüenzan, esto también se le considera a esta persona como un mérito, ya que le avergüenza por sus acciones malas que ha hecho y el sufrimiento que hace por lo malo que ha hecho, porque otro viene y le recuerda y lo avergüenza. Se le considera un mérito para esta persona arrepentida. Es un gran mérito, es un gran grado espiritual de esta persona que se arrepintió de sus pecados. Ahora, aquel necio que quiere ofender a un arrepentido dice,
debe saber que esto es un gran pecado. Es un gran pecado decirle a un arrepentido: recuerda tus acciones primeras. Él no le dice te has portado mal, simplemente le dice: recuerda tus primeras acciones, recuerda tus acciones pasadas. Al decirle esto, esta persona pecadora, necia, le está insinuando que fue un pecador. Y no faltan personas necias como estas, que alguien le da cólera, o lo ve, diremos que es más meritorio que él, que es más piadoso que él, y no tiene cómo herirlo, le recuerda, le insinúa su pasado. Dice: recuerda tu pasado, recuerda tus obras primeras. Con esto está haciendo un pecado grave. ¿Qué pecado? Aquel pecado que dice: no agraviarás a tu hermano. Lo que dice así en Levíticos, en el libro de Levítico, en el capítulo 25, versículo 17. ¿Qué dice ahí? Dice así: y no agraviará una persona a su prójimo. Agraviar. ¿Qué cosa es agraviar? Hacerle daño. Yo puedo pensar, hacerle daño es darle un golpe, es robarle, estafarle, mentirle. No, porque eso ya lo dijo ya. Ahí en Levítico, ahí nos dice que no se estafe, que no se engañe, que no se le robe al hermano. Entonces, ¿por qué otra vez tiene que decirme no le agravies? Nuestros sabios de bendita memoria dijeron en el Talmud, eso viene a prohibirte que no le agravies con palabras. Está prohibido agraviar a un arrepentido con palabras. Igual también antes nos habló ya, igual es a un extranjero que está en un país, o a un converso. Es un gran pecado recordarle su pasado, ¿sí? Pero como acá antes dice, no faltarán los necios que le van a agraviar con palabras a esas personas, y esta persona, que si en realidad es una persona buena, tiene que soportar estas ofensas y no dolerse demasiado. Luego dice así: y aquella persona de que en realidad es un arrepentido, en hebreo es Baal Teshuvah, o sea, significa el dueño del arrepentimiento, significa que él posee el arrepentimiento en realidad. ¿Por qué? Porque hay diferencia entre arrepentido y arrepentido. Hay un arrepentido que se arrepiente en forma temporal, un día, 2, 3, una semana, un mes, y luego vuelve otra vez a su mala acción. Su arrepentimiento es bueno, pero no es dueño del arrepentimiento. No es un arrepentido estable, constante. Aquí nos habla que el arrepentido constante, estable, se arrepintió y ya no vuelve a hacer lo malo que hizo, ¿sí? Entonces esta persona debe tratar de buscar hacer buenas acciones. Con eso está expresando que en realidad se ha arrepentido en forma estable. Busca un buen comportamiento mejor, mejorar su condición lo más que pueda y alejarse de los valores y de los dominios de este mundo. Porque hay valores en este mundo como el dinero, el mucho trabajo, la honra, el mérito, el poder político o poder social o judicial, lo que sea. Y un verdadero arrepentido debe alejarse de todos estos poderes materiales o valores materiales. ¿Por qué? Porque en realidad es una vanidad para esta persona que quiere buscar un avance espiritual. Y también dice fortalecerse en el consejo de Dios bendito sea, o sea, con los mandamientos de Dios, y cobijarse a la sombra de Dios. Son comparaciones. Cobijarse bajo la sombra de Dios y llevar el yugo de la Torah, el yugo de la enseñanza de Dios, el yugo de la voluntad de Dios, de los mandamientos de Dios, bendito sea, llevarlo, ¿sí? Y luego dice entonces, y las ofensas de los necios y los desprecios de los demás también los va a soportar y llevar con buena cara, con buen semblante, sin sufrir, o sea, sin desesperarse. Y esta persona, un arrepentido en realidad, como debe ser, totalmente como acá dice, el dueño del arrepentimiento, debe ser capaz de soportar las ofensas, que no van a faltar. Personas malas, necias, no van a faltar en este mundo.
en cualquier sociedad, no faltan. Y debe vestirse vestidos, como dice antes nos dijo ya, vestidos no tan esplendorosos, no tan costosos, sino de una calidad intermedia. Y luego dice aquí al final una frase que está en el Salmo 69, 8, y dice así: y yo oraré a ti, oh Señor, en el tiempo de voluntad. Es una expresión de plegaria hacia Dios, que buscamos la buena voluntad de Dios, y que tenemos la esperanza que cuando le oremos a Dios, le oremos en el tiempo de buena voluntad. Muy bien, hemos terminado con esto, este capítulo importante del arrepentimiento. El siguiente capítulo es acerca de la Torá. Torá significa estudio de la enseñanza de Dios, estudio de la instrucción de Dios. Ya dije que el arrepentimiento es importante, y aquí también nos habla de cuán importante es el arrepentimiento. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante? Porque el arrepentimiento nos da una nueva oportunidad. ¿Y por qué es tan importante una nueva oportunidad? Porque somos seres humanos. ¿Y qué tiene de particular ser un ser humano? El ser humano tenemos la capacidad de escoger libremente entre el bien y el mal. ¿Y qué tiene eso de particularidad? De que los humanos generalmente escogemos lo malo. Generalmente. A veces el bien, a veces el mal, y gran parte del tiempo el mal. Si no fuera el arrepentimiento, no tendríamos oportunidad. Se acabaría nuestra experiencia en este mundo y volveríamos a la muerte, a la nada. Pero habiendo oportunidad de arrepentirse, ¿sí?, esto nos da oportunidad de empezar de nuevo. Una nueva oportunidad, un nuevo amanecer, un nuevo día. Hay esperanza. Y lo que simboliza gran parte para el pueblo judío de este mensaje es el día de Yom Kippur, el día del perdón, el día de Tishrei, que Dios perdona a la humanidad, al hombre que se arrepiente, ¿sí? Entonces ahí es juzgada la persona como individuo, y es juzgada la sociedad como sociedad, y cada pueblo como pueblo, y la humanidad como humanidad entera. Porque la humanidad entera estamos divididos en naciones. Cada nación se subdivide otra vez en provincias o distritos, luego se divide en familias y al final en individuos. Entonces Dios juzga a cada individuo y también juzga a cada familia, juzga a cada grupo, juzga al final a cada pueblo y pueblo, al final a la humanidad entera. Si la mayoría nos portamos mal, todo ese grupo es destinado a lo que se llama a la destrucción. Eso sucedió en el tiempo del diluvio. En el tiempo del diluvio nos cuenta en el libro de Génesis que toda carne corrompió su camino delante de Dios, y los pensamientos de la persona, de los humanos, eran solamente el mal todo el día, y Dios decide destruir, borrar a la humanidad de sobre la tierra. Pero Dios ve que Noé, él era un hombre justo, y separa a Noé a sus hijos, Noaj y sus hijos, para empezar otra oportunidad a la humanidad. Luego tenemos la época del diluvio, no el diluvio sino de la confusión de lenguas. Aquí Dios dice: el pueblo es uno y lo que quiere lo va a hacer. ¿Qué significa? Si va a querer hacer el mal, lo va a hacer el mal, y otra vez se va a culpabilizar de exterminio. Entonces Dios dice: vamos a confundir su lengua, vamos a dividirlo, para evitar de que toda la humanidad como bloque
sea culpable de exterminio. Entonces ahora hay muchos pueblos, según nuestros sabios, en forma, una frase se llama 70 pueblos, porque son 70 hijos de Noé que están ahí escritos en el Génesis. Y son estos 70 pueblos, o muchas más naciones, y cada nación es juzgada aparte. Al final, si la mayoría de naciones son absueltas en Yom Kippur, la humanidad tenemos otra oportunidad, otro año para acomodar nuestra conducta. Esto es en base al arrepentimiento, ¿sí? Entonces aquí cuán importante es el arrepentimiento, que permite que sigamos viviendo, que nos da otra oportunidad como individuos, como sociedad, como pueblos y como humanidad entera. Muy bien, con la gloria de Dios, en la próxima oportunidad empezaremos el capítulo que nos habla acerca de la Torá, que es la instrucción de los mandamientos de Dios, la instrucción de la voluntad de Dios que tiene para nosotros aquí en este mundo que Dios ha creado. Muy bien, deseo para todos ustedes que Dios les bendiga y les guarde y que tengan una buena semana. Shalom, shalom.